la reforma. Nosotros como asociación de abogados, y que ahora presido, que antes decía precisamente quien acaba de intervenir, hemos pugnado precisamente por la profesionalización de los impartidores de justicia de esta materia. No es posible que nos nombren presidentes de las juntas, quienes son los titulares de las mismas, como representantes del gobierno de la Junta de Conciliación, y no tengan la preparación debida, o cuando menos no tenemos conocimiento que hayan intervenido o que hayan participado, más bien dicho, en un examen de oposición, pues que lo legitime a impartir justicia laboral. Entonces, si de entrada no está legitimada la persona que es la titular del tribunal, pues ¿qué vamos a obtener de los que están abajo de él? Entonces, insisto, no es con las reformas como vamos a solucionar esto, sino una vigilancia, sino una preparación de los funcionarios que están impartiendo la justicia laboral. Venga en esto, y como dices tú acertadamente, se hagan las denuncias correspondientes, acudan a abogados que los defiendan, abogados que estén preparados, acudan a las instancias de derechos humanos de la comisión, como esta organización en la que ahorita estamos, a hacer valer sus derechos. Yo comentaba con Joel Jobos antes de intervenir en esto, que no es posible que las procuradurías del trabajo no estén calificadas, y lo digo a ciencia cierta. Los procuradores no tienen la capacidad suficiente para representar a los trabajadores. Entonces, si estamos hablando que la sociedad, pues estamos hablando de los trabajadores, que se supone que es a la persona que se debe de proteger más, es al que precisamente el derecho protege más. Entonces no es posible que los que lo van a representar no acrediten los conocimientos suficientes para representarlos, y eso lo vemos como litigantes, unas deficiencias procesales que tienen, unas deficiencias en su actuar que traen como consecuencia que los juicios pues se pierdan por parte de los trabajadores, ¿no? Liceo, es un punto que me gustaría también intervenir aquí, Felipe. Nosotros, recuerden, la Asociación de Abogados, junto con la barra de abogados de Gómez Palacio, iniciamos todo un proceso para que se apertura el cuarto tribunal colegiado. Con los magistrados, y créemelo que salimos decepcionados porque ni siquiera sabe de qué estamos hablando, ni siquiera conoce los expedientes, ni siquiera conoce los pormenores. Es más, lo más sencillo, lo fundamental de ellos mismos no lo conocen. Es decir, ¿quién verdaderamente está proyectando esas resoluciones? Si son ellos o son los ayudantes de los ayudantes de los ayudantes. Es decir, ¿cuántos recursos tenemos nosotros en la Corte ahorita, hoy en día, por situaciones que el colegiado debió haber resuelto y no lo ha hecho? ¿Por qué? Porque simplemente tienen el desconocimiento. Simplemente cómo ingresan esas personas a esos tribunales. Yo recuerdo mucho que pugnábamos en cuanto a la ley orgánica de muchos del Poder Judicial, que uno de los puntos era, uno de los requisitos era que tuviese experiencia en la abogacía, cuando menos 5 años en la abogacía. Vemos ahora, y me gustaría que, no sé, algún locutor, alguna persona de un medio de comunicación se diera la vuelta por los tribunales y constatara cuántos de ellos tienen experiencia profesional en la abogacía. Como no creen, ya pasó para acá la chamba. ¿Cómo están? Buenos días. Les saludo, y creo que es bien importante la labor que podemos realizar de manera coadyuvante, los reporteros, los periodistas, y en este caso los abogados que están pugnando por un mejor nivel de impartición de justicia. Mira, yo creo que, perdón, con tu servidor estuvieron varios de los locutores en alguna maestría en Derecho, que ya desafortunadamente no los he visto últimamente reporteando o viéndolos por ahí. Pero lógicamente que tienen que conocer cuando menos el léxico jurídico, o cuando menos de qué estamos hablando, para saber el tema en específico. Es decir, en la medida que los profesionales del derecho, que las personas que están administrando justicia, conozcan la problemática de raíz, es decir, ¿cómo vas a conocer, cómo vas a llegar tú a ser, no sé, inspector, si no has estado en la base? O sea, ¿cuántos de ustedes, como locutores, veo Joel Jobos hoy en día, pero lo conocí yo hace 15, 20 años a Joel Jobos? ¿Y cómo andaba? Reporteando, andaba en las calles buscando la nota, buscando otras cuestiones. Si llegas a otro lugar, lógicamente que conoces la problemática de raíz.
Y cuando uno de las personas que ya colaboran con él hoy en día llegan y le dice y le quieren mostrar una nota que no es cierta, inmediatamente la va a identificar. Bueno, esto mismo se traduce en los tribunales. ¿Cuántos de ellos hablan la carrera judicial? Sí, pero yo creo que para iniciar la carrera judicial primero tienes que tener ese conocimiento básico. Primero el estudio, segundo que vayas al campo, que conozcas la problemática, que vayas a litigar, que veas cuál es el problema que tienes tú con tu cliente, cuál es el problema que vas a los tribunales, si es cierto que es una administración pronta y expedita, y como dicen los abogados, sí será pronta y expedita, pero jamás gratuita. Bueno, también entraríamos en ese campo, pero porque sí es importante el hecho de que todos esos funcionarios de inicio vayan primero a litigar, ¿no? Y es que es absurdo, Felipe, licenciado Enrique, de que nosotros presentemos un amparo porque un tribunal... Porque los escuchas que no conocen de esto dirán, bueno, entonces en manos de quién estamos. Hay una burla que se hace del Poder Judicial Federal y ahora le llaman Poder Familiar Federal, porque resulta que los señores magistrados o los señores jueces, incluso ministros, pues usan el Poder Judicial como una bolsa de trabajo para sus queridas, queridos y familiares. Y eso es un secreto a voces. Se sabe que si eres pariente de un magistrado, pues te puede, como se dice coloquialmente, acomodar en un trabajo. Pero como dice el licenciado Rivero, ¿dónde está la capacidad? ¿Dónde está, sobre todo, la experiencia? Es importante señalar eso último que digo, porque no es posible que, sin menospreciar a ningún estudiante brillante que sea, es necesaria la experiencia para que se ponga a dictaminar o a resolver un asunto de amparo directo, por decir algo. La trascendencia que tiene, nosotros lo sabemos como litigantes de bastantes años de experiencia, la trascendencia que tiene una resolución más resuelta y que es la última instancia. Una persona que no supo la técnica jurídica y no supo manejar el amparo, hoy ha reformado la ley, no supo, entonces ya quedó una justicia mal dictada, es decir, no se impartió la justicia que nosotros pedimos. ¿Por qué? Porque la persona que está resolviendo, el juzgador, no tuvo la sensibilidad de entender lo que le estamos pidiendo en los conceptos de violación, es decir, los agravios que nos causa una resolución. Entonces, desgraciadamente, estoy de acuerdo con los exponentes. Son las 11 de casa, para construcción de casa, no, eso no me consta, pero es realmente triste lo que estamos viviendo y así que nuestros radioescuchas es una pena, realmente, es el sentir de los abogados. Esto que ocurre en la Junta Federal, ocurre lo mismo en la Junta Local de Gómez Palacio Durango. De lo mejorcito que tenemos es la Junta Local, y se ha dicho de paso, la Junta Local, el gobierno del Estado de Coahuila, es el que tenemos las demandas, las peticiones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque parece que le exigimos más a que como que está cumpliendo y sigue cumpliendo, y estamos actuando los abogados, estamos actuando las asociaciones. Entonces yo creo que nos hace falta algo de parte de los colegios de abogados, licenciado Felipe, un actuar más decidido, que ya no nos toquen esas autoridades nefastas en Gómez Palacio Durango, donde siguen haciendo sus negocios, donde siguen litigando a través de interpósitas personas, donde se inclina la balanza aquel que más tiene, o no el que más tiene, sino el que más les puede dar. En la Junta Federal, que es una lucha de poderes internos que provoca una nugatoria administración de justicia. ¿Qué está pasando, licenciado Rivero, en Gómez Palacio Durango, en el estado de Durango, ya con las reformas implementadas en el sistema penal acusatorio? Uno de los primeros estados y se para el cuello para presumirlo, pero esto y la realidad, ¿dónde está? Pues es muy distante, las reformas y la realidad es distante en todos los casos. Y me gustaría nada más terminar o concluir con lo de la Junta de Conciliación, no nada más de Gómez, lo vemos en Torreón, lo vemos en la Federal. Yo creo que falta mucha decisión política también, aparte de los recursos de decisión política. Lo vimos cuando hicimos algún análisis ahí de los expedientes, cuando hicimos la lucha para cambios en la Junta de Gómez Palacio, que simplemente el 97% de los expedientes no estaban foliados, el 97% de los expedientes no estaban acordados sus promociones, que tienen más de 2 años que habían sido solicitadas y no había el acuerdo correspondiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego posiblemente se nombra al presidente. Creo que en términos medios está trabajando bien, pero la pregunta que hacemos
le dan los suficientes elementos para trabajar 100% esa junta? Es decir, les pregunto a ustedes que trabajan mucho en la materia laboral, ¿conocen al secretario del Trabajo y Protección Social de Durango en este caso? ¿Cuántas veces ha estado con nosotros? ¿Cuántas ocasiones te lo hemos solicitado a los últimos que han nombrado? Pero la pregunta medular es, ¿estos conocerán la materia laboral? ¿Se estarán preparados en la materia laboral? Es decir, ¿por qué no se quieren juntar con nosotros? O sea, ¿por qué no se quieren reunir con nosotros? ¿Qué sería el término? Es decir, ¿porque simplemente no dominan la materia? ¿Porque no conocen la materia? ¿Porque ni siquiera conocen las juntas de conciliación? ¿Porque no conocen las cuestiones de fondo de ellas? Es decir, ustedes hablaban hace tiempo o hace un rato de cómo están los tribunales federales, con las locales también, ¿cómo están? ¿Desde cuándo no se revisa cada uno de los que están funcionando ahí? Es decir, ¿cómo ingresaron? ¿Tienen capacidad para estar o no estar? Y la otra pregunta es decir, creo que con conocimiento de causa, la Junta de Local de Gómez Palacio no tiene el recurso suficiente o no le dan el recurso suficiente de Ciudad Capital para que éste pueda funcionar adecuadamente en todos los sentidos. Bueno, pero vamos al otro tema que también está de boga y que lo vemos a nivel nacional, que es las nuevas reformas en los juicios orales, que le llama a la ciudadanía de que esto va a ser la parcela que va a modificar muchas cosas a nivel nacional y que le diría, tienen igualdad de armas el que presenta la denuncia al que le presentan o al que está como presunto delincuente o presunto responsable. Tendrán igualdad de armas, diría yo, para poderse defender. Es decir, se habló de que es un sistema que va a tener igualdad en todos los sentidos al que acusan como aquel que está siendo acusado para poderse defender. Y si es cierto, la vicefiscalía tiene los elementos para decir, pues aquí tengo este perito en medicina, tengo el perito en grafoscopía, tengo el perito de lo que tú quieras, y te están acusando a lo mejor de falsificación. Pero tú, para defenderte como ciudadano común y corriente, tú tienes que pagar todos esos peritos. La fiscalía no, los tiene a su mano. Entonces, ¿cómo te vas a poder defender tú si no tienes recursos? Entonces por eso inicio y habrá igualdad de armas. Luego ya inicia la otra. Una vez que presentas la denuncia, la querella, se supone que vas a investigar. Tienes que tener policía especializado para investigar ciertos delitos. Y verdaderamente los llevan a cabo. Son especialistas en la materia. Y con tristeza sabemos que pues no. O sea, ya en la práctica es otra situación. Ya cuando entras al juicio igual. Ya mucha gente dice, mira, mejor me declaro culpable porque esto yo no tengo dinero, ¿no? Mejor ya entro como delincuente primario y viajero. O sea, es decir, sí es importante todo esto, pero también tenemos que decir al gobierno, sí, da las armas correspondientes para las dos partes, porque mientras tú no lo padeces, está muy bien. Pues es un sistema muy bueno, que el juicio oral y que ahora sí tenemos forma de defendernos. Pero la realidad, en la práctica, no será. Licenciado Héctor. Así es, un agradecimiento y recordarle a todos nuestros radioescuchas que Alzando Voces lanza la iniciativa ciudadana para reformar la Constitución y la Ley Federal del Trabajo y establecer juzgados laborales dependientes del Poder Judicial bajo un esquema de administración de justicia que sea independiente del Poder Ejecutivo. Alzando Voces, por segunda ocasión iniciamos ya con nuestro proyecto, con nuestras iniciativas desde el lunes. Visitaremos las regiones de Coahuila y vamos a establecer un mecanismo en cada región del estado de Coahuila para la recolección de firmas para la iniciativa ciudadana. Para iniciar iniciativa ciudadana requerimos un promedio de 130,000 firmas. Entonces invitamos a todos nuestros radioescuchas a que pasen a las oficinas de Alzando Voces, que traigan su credencial de elector, que llenen un formato y que estampen su firma todos aquellos que me están escuchando, que estén interesados en participar con Alzando Voces para el efecto de lograr una reforma de fondo en los que nos administran justicia, para evitar todo ese tipo de problemáticas, tener una profesionalización de los tribunales laborales y en ese sentido ir avanzando en un país que todos creo que ya nos lo merecemos. Bien, ya escucharon, amable auditorio, las voces de nuestros invitados y la voz del licenciado Héctor García Jurado.
No me resta más Ya que lo dejamos. agradecerles al licenciado Enrique Rodríguez Ya lo Caro, el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de La Laguna, y el licenciado también Luis Felipe del Rivero Ibarra, quien es presidente de la barra de abogados de Gómez Palacio AC, y quien por cierto está cumpliendo su 20º aniversario, a quien pues bueno, mandamos felicitaciones por esto. La barra de abogados de Gómez Palacio Durango tiene el honor de invitarlos, amable auditorio, a la celebración